Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver la operación o funcionamiento de compresor BCC Embraco con módulo inversor CF10B y controlador Full Gauge TC970E Lock más Eco en modo frecuencia. Bien, recordemos que los modos de operación frecuencia se necesita el uso de un controlador electrónico que envíe una señal cuadrada PWM a la tarjeta electrónica inverter. La tarjeta electrónica inverter se encarga del control de la velocidad del compresor a partir de la señal PWM enviada por el controlador electrónico. Y el objetivo fundamental de este modo de operación es optimizar el consumo energético dependiendo de la exigencia de carga térmica del recinto o espacio refrigerado de acuerdo a la programación que uno dé al controlador. Bien, aquí tenemos un análisis de la onda de entrada, es una onda cuadrada. Muy bien, eso lo explicamos en un video anterior, por tanto voy a hacer una información rápida. Lo que me importa aquí es verificar en el catálogo del fabricante el compresor. Recuerden que esta es la frecuencia de entrada que va a enviar el controlador y dependiendo de esta frecuencia yo voy a obtener la velocidad en RPM del compresor. En este caso para la serie VNE y aquí tenemos la serie VEG y FMF. Nuestro compresor es una serie VEG, por tanto vamos a estar nosotros aquí con base en esta tabla y vamos a tener en cuenta estos datos de frecuencia para verificar la RPM del compresor. Recuerden que estas RPM del compresor están en el catálogo del fabricante. Entonces vamos a ver algo de las conexiones aquí del controlador, algo rápido. Vemos aquí que tenemos el display, aquí tenemos el display de la pantalla con los botones de aumenta, disminuye, botón set, botón de menú facilitado, indicadores de salida del compresor, salida de ventilador, defrost, descongelación, indicación que estamos activando el contacto auxiliar, tecla de indicación HACCP, después vemos qué es, y aquí la unidad de temperatura. Muy bien, en cuanto a las conexiones, muy importante, tiene dos sensores, el S1 de ambiente, el S2 que lo utilizo como de evaporador. Tengo una entrada digital de 1, otra entrada digital de 2, como vemos acá. Tenemos las conexiones para el Citrat, muy importante, que es la 5 y la 6. Tenemos la salida 3 y 4, que es para el controlador del ventilador variable de evaporador. O sea que yo también puedo controlar la velocidad de un ventilador tipo BSF enviando una tensión de 0 a 10 voltios. Mientras que aquí en la salida 1-2 tengo el control del compresor BCC que lo puedo utilizar en modo frecuencia o también enviar una señal de tensión de 0 a 10 voltios para su control. Aquí tenemos los pines para la conexión de las cargas, y tengo un pin común y tengo uno para salida 20 que es el compresor. En caso, ¿por qué tengo doble? Porque yo también con este controlador puedo utilizar un compresor de tipo on-off convencional. Igual la salida 19 está aquí para un fan de ventilación, un ventilador de evaporador on-off normal como los que tenemos. O sea que puedo utilizar ventiladores tipo y compresores tipo on-off y compresores o ventiladores de conversor variable, lo cual es una gran ventaja que tiene este controlador. Tengo aquí la salida 18 para el defrost, control del defrost. Tengo tres tipos de defrost acá y un contacto de salida al auxiliar que lo puedo configurar para múltiples aplicaciones y en un video explicamos la mayoría de ellos. Bien, este es un esquema de conexión rápida en cuanto al sistema en modo frecuencia que vamos a utilizar. Vemos aquí que tenemos un breaker, tenemos un interruptor principal que me alimenta la tarjeta. También ese breaker me va a alimentar aquí un relé y ese relé va a activar el ventilador de condensador. Hay que tener muy en cuenta mucho esto, que este conector es para el ventilador de condensador. Entonces, y tenemos que adaptar entonces para la refrigeración de la tarjeta un ventilador externo. Hay que tener en cuenta mucho eso, porque antes lo utilizábamos en el modo dropping como para colocar un ventilador de ventilación para la tarjeta, pero en este caso lo vamos a utilizar como ventilador de condensador y tenemos que adaptar un sistema de ventilación externo. Bien, aquí vean la salida, vean la modo frecuencia que está aquí, la salida 1-2, tenemos un cable que va a llegar aquí al pin de frecuencia CN203. Otra cuestión que estamos viendo acá, vamos a verlo aquí de esta forma. Vean que aquí el control fan, veanlo acá, recibe una señal que está por aquí. Miren cómo va y llega acá. Perfecto. Muy bien, entonces este es un sistema de control general. Vamos a ver más tarde que aquí tengo la salida para el compresor. Entonces como ya le he dicho, un esquema general. Vamos a ver otro esquema un poco más específico acá con los planos eléctricos.
Veamos aquí, este es un circuito eléctrico con desconexión ciclo fuera. Entonces aquí tenemos a nuestro controlador, pueden verlo acá. Tengo aquí el breaker de aquí de potencia, un switch encendido. Aquí puedo tener un piloto para verificar que tengo encendido el sistema. Vemos aquí las diferentes salidas 1, 2. Vean aquí, se me va el control de la tarjeta inverter. Muy bien. Aquí tenemos una salida para el fan, conector fan que vimos. Vamos a activar aquí la bobina del relé de ventilador de condensador. Aquí tenemos el contacto de relé ventilador de condensador. Vean aquí otra salida. Vean acá otros comunes. La salida 19 va a activar un relé, en este caso del ventilador de evaporador. Veanlo acá. Y aquí tenemos el contacto del ventilador de evaporador. Y aquí tenemos un piloto para si yo quiero utilizar el contacto auxiliar. Entonces aquí tenemos un esquema general que te puede servir con todas las indicaciones para una conexión de congelación ciclo fuera. Aquí tenemos el plano para una descongelación eléctrica. Entonces, ¿en qué nos varía con respecto al anterior? Simple. Aquí en la salida DEF de Frost tengo yo, aquí como pueden observar, una bobina de relé para activar las resistencias. Vean aquí, hay que tener en cuenta la potencia de las resistencias. Y añado aquí al sistema, aquí, véanlo acá, el contacto del relé de resistencia que me active la resistencia. Veanlo aquí, el resto del plano sigue siendo prácticamente igual y aquí están para que ustedes lo detallen. Con relación al circuito de congelación gas caliente, entonces, ¿en qué varía? Tengo una bobina aquí de relé para la solenoide de gas caliente. El contacto de ese relé de solenoide de gas caliente me va a activar la bobina de gas caliente. Entonces, la única diferencia es que aquí voy a activar una bobina de solenoide y en el anterior tengo una resistencia. Entonces, prácticamente el plano es igual. Aquí se lo proporciono para que lo puedan conectar. Entonces, realmente es una conexión bastante sencilla. Ahora sí, vamos a ver la programación de los parámetros del controlador, teniendo en cuenta que tengo un equipo con ciclo fuera. Entonces, vamos a hacer todos los parámetros para ver el funcionamiento de este controlador con el compresor, pero en un equipo ciclo fuera R290. Bien, vamos a comenzar con la configuración de los parámetros para este equipo que vamos a hacer la prueba. Es un equipo que va a trabajar con una resistencia ciclo fuera, por tanto vamos a solamente enfocarnos a los parámetros que utilizamos para este tipo de congelación. Vemos aquí que el F00 tiene que ver con el modo de operación del controlador. Lo colocamos en 0 para decir que estamos en modo refrigeración, porque él también tiene la opción de trabajar en modo calefacción. Bien, el F01 vamos a configurar la temperatura de set point o de cut out para la receta 1, que es la receta principal. Entonces vamos a configurarlo en menos 10, que significa que esta temperatura el compresor debe apagar por temperatura. El F03 y el F04 tienen que ver con el mínimo set point de recinto y el máximo set point o temperatura de recinto que yo puedo ajustar en el controlador para modo de seguridad. En este caso colocamos el mínimo en menos 15 y el máximo en 5 grados. De esta forma el set point no puede ser reducido por debajo de los menos 15 o incrementado por encima de los 5 grados. Para este es un rango de seguridad para que la persona u otro operario pueda manipular estos valores por encima o por debajo. Entonces uno lo coloca por seguridad. La siguiente, el F05, es el diferencial de control o histéresis. Lo colocamos en 6 grados y es la diferencia entre la temperatura de cut in a la cual ingresa el compresor nuevamente por temperatura menos la temperatura de cut out o set point, y lo colocamos en 6 grados. Hay que tener en cuenta que estos diferenciales siempre son positivos. Entonces, ¿qué significa esto? Que si el equipo se me apaga en menos 10, con el diferencial de 6 se me vuelve a encender en menos 4. Entonces, esto es lo que yo coloqué aquí. Les recomiendo que este set point sea muy analizado, depende del tipo de equipo, para garantizar un buen tiempo para que las presiones entre la descarga y la succión traten de igualarse lo más rápido posible, para que el compresor no tenga un problema de encendido a la hora de volver a operar. Entonces, para este caso, más o menos nosotros calculamos el set point en 6 grados Celsius, pero otro equipo pueden darlo en 4 o valores menores. Bien, F17 tiene que ver con el retardo de la activación de los contactos al iniciar el controlador. En este caso colocamos 2 minutos. ¿Por qué razón lo colocamos en 2 minutos? Porque si tenemos un altibajo de tensión, entonces va a haber una diferencia entre la presión de descarga y la presión de succión alta, y vamos a tener un problema de encendido con este tipo de compresor. ¿Por qué? Porque este compresor enciende a una RPM más bajita para poder tener un arranque más suave. Entonces vamos a darle una ayuda
y este tiempo significa que vamos a dar tiempo a que las presiones de descarga y succión traten de equilibrarse lo más rápido posible, y esto también depende mucho del equipo. Entonces hay que monitorear el equipo y verificar este tiempo. Aquí me avancé un poquito con el F132 y el F133. No los puse aquí en 0 porque son los factores de corrección de las temperaturas de ambiente, el sensor 1, y el sensor de evaporador, que es el sensor 2. En este caso le colocamos 0. ¿Por qué? Porque los sensores están bastante cortos la distancia del controlador y no tenemos ningún error de temperatura. Pero aquí ya sabemos en los videos pasados que significa que hay que colocar unos valores para corregir esos datos en el display, por si acaso tenemos distancias largas en los sensores de temperatura que puedan afectar su precisión. Bien, seguimos con los parámetros. Aquí tenemos al F18 que me especifica el tipo de hielo. Entonces en este caso tengo las tres opciones. Voy por el de hielo natural, por esa razón lo programamos en 2. En el F19 la condición para inicio de hielo. Entonces aquí tenemos la opción 1, lo cual vamos a iniciar por tiempo, que significa que vamos a iniciar de hielo cuando termine el periodo de congelación, pero también tenemos otras opciones, que es inicio por temperatura, de hielo por agenda, y off de hielo manual, que significa que es activado mediante la activación de una entrada digital que tenga el controlador. Entonces en este caso vamos a utilizar la opción 1, que significa opción por tiempo, que apenas finalice el tiempo de congelación, comenzamos al de defrost o descongelación. Ahora el F20, el intervalo entre de hielo en minutos, aquí está, si F19 es igual a 1. Como nosotros cogimos 1, este parámetro debemos programarlo. Entonces vamos a tomar aquí cuál es el intervalo entre de hielos, está en minutos, significa 240, lo cual significa 4 horas. Como el parámetro está en minutos, lo tenemos que expresar en minutos. O sea que 240 minutos, en este caso significa es el tiempo de congelación, y después que pase este tiempo, va a iniciar el tiempo de descongelación. Correcto. El F22 es un parámetro que dice que vamos a darle un tiempo adicional en minutos al primer ciclo de congelación, porque simplemente el cuarto está caliente. Entonces lo que él me dice, cuando yo programo aquí 10 minutos, realmente mi primer ciclo de congelación va a demorar 250 minutos, lo cual indica que voy a utilizar 4 horas y 10 minutos, obviamente compensando este primer ciclo porque está el cuarto caliente, pero después el segundo ciclo ya va a operar con 240 minutos. Bien, F26 me pregunta si voy a hacer de hielo al energizar el controlador. En este caso colocamos la opción 0, que significa no, pero en muchas situaciones donde tengo altibajos de tensión voy a tener bastante acumulación de hielo, entonces esta opción debe considerarse para colocarse en sí. ¿Para qué? Para que cuando inicie el proceso haga la descongelación y no se me acumule mucho hielo que pueda afectar la operación del equipo. En el F38 me pregunta por el tiempo de predeshielo en minutos. Entonces durante este tiempo vamos a tener activados solamente los ventiladores de evaporador. Entonces esto significa que cuando él va a entrar al periodo de descongelación, voy a tener un minuto solamente operando los ventiladores de evaporador con compresor apagado, y eso me da una ayudita para que el proceso de congelación sea entre ellos un poquito más rápido y un poquito más económico, porque los ventiladores consumen menos energía que las resistencias de descongelación eléctrica y otra parte del sistema. Bien, sigamos. El F39 tiene que ver con la temperatura del evaporador o sensor 2 para fin de hielo. Yo lo puse que esta temperatura, si llega a 2 grados, pues ya haga el fin del hielo. En el F40 tenemos la temperatura de recinto para fin de hielo. Vean que este controlador me pregunta también por la temperatura de recinto para yo suspender el de hielo, porque la temperatura está muy caliente. Entonces en este caso le puse yo 0 grados, y esto también depende mucho de las condiciones de almacenamiento y del producto que yo tenga acá. En este caso coloqué un valor de 0 grados. El F41 tiene que ver con el tiempo máximo de duración de hielo en minutos. Esto también depende mucho del tipo de equipo que yo tenga y del tamaño. En este caso para este compresor obtuvimos que fácilmente en 15 minutos tenemos una descongelación lo suficiente para poder operar, pero ya les dije, depende mucho del tipo de evaporador y el tamaño del equipo. F42 tiene que ver con el tiempo de drenaje o goteo. En este caso pusimos 2 minutos, y es el tiempo el cual cuenta después del deshielo, que da tiempo para que las gotas de agua que tenga el evaporador puedan ser evacuadas y así no se me vuelvan a congelar cuando comienza a operar el equipo.
En el F44 determina el tipo de ventilador que estoy utilizando en el evaporador. En este caso tenemos un ventilador on-off normal, ¿cierto? Recordemos que el controlador también puede tener un ventilador tipo BSF que puedo controlar su velocidad. Entonces, como tenemos un ventilador on-off, simplemente colocamos opción 0. En el F45 es una opción muy interesante. Tenemos el modo de operación de los ventiladores de evaporador si el F44 es 0. Y ya nosotros vimos que el F44 es 0 porque el ventilador es on-off. Entonces tiene varias opciones. 0, ventilador operando con compresor encendido e intermitente con compresor apagado, ¿cierto? De acuerdo al tiempo programado en F46 y F47. O sea que si yo coloco la opción 0, el compresor está apagado, pero los ventiladores pueden estar encendiendo o apagando dependiendo de los tiempos que yo configure en estos dos parámetros. 2. Operación continua, que significa que si el compresor se apaga, no importa, los ventiladores van a seguir operando. 3. Ventiladores operando de acuerdo al estado del compresor, que significa que si el compresor se apaga, los ventiladores se apagan. Y esta fue la opción que nosotros tomamos. Bien, entonces esa es la opción que nosotros vamos a utilizar y la utilizamos porque nuestro equipo es pequeño y ya sabemos que cuando en el caso de un descanso, los ventiladores al operar sin compresor simplemente se acelera el tiempo de encendido del compresor cuando él apaga por temperatura, y nosotros decidimos que no vamos a hacer eso, que vamos a tener que el compresor se encienda dependiendo del calor que entre al recinto sin ayuda de los ventiladores. Por esa razón, cuando el compresor se apaga, ya sea por temperatura o ya sea por un sistema de descongelación, señores van a estar apagados. Vamos para el F46 y F47, lo resalté en rojo porque esta es la condición cuando yo selecciono un sistema en el cual los ventiladores van a funcionar encendiéndose y apagándose si el compresor está apagado, o sea, intermitentes. Entonces aquí con estos parámetros uno simplemente va a ajustar esos valores de tiempo cuando estoy encendido y cuando estoy apagado. En este caso lo puse en rojo porque no nos afecta, porque yo seleccioné otra opción, pero para el que lo quiera usar, aquí tenemos los tiempos que sean 2 minutos encendidos y 2 minutos apagados. Esa va a ser la intermitencia. Bien, en el F48 vamos a definir la temperatura de evaporador para retorno de operación de los ventiladores de evaporador después del drenaje o goteo. En este caso puse que la temperatura del sensor debe estar en menos 2 grados. ¿Qué significa esto? Que solamente cuando este sensor detecte que la temperatura del refrigerante, porque ya el compresor debe estar operando, llegue a esos menos 2 grados, cuando voy a encender los ventiladores. De esta manera aseguro que no voy a ventilar aire caliente al recinto. De esta forma me aseguro de eso. En el F49 me indica cuál es el tiempo máximo en minutos para retorno de operación de los ventiladores de evaporador después de drenaje o goteo. Entonces tengo dos opciones: o los ventiladores encienden por temperatura, y si la temperatura no se ha alcanzado, pues me va a encender por el tiempo. Comienzan a contar este tiempo, le puse unos 5 minutos. Pasados estos 5 minutos, los ventiladores van a encender aunque no haya llegado la temperatura. Bien, en el F50, la temperatura de parada del ventilador por alta temperatura en evaporador. Entonces, ¿qué significa? Esto es una temperatura a la cual ellos se me van a apagar porque la temperatura del recinto está muy alta y estamos drenando o bombeando aire caliente al recinto, y esto es un parámetro de seguridad. Entonces, por lo general hay que tener mucho cuidado a esto. ¿Por qué? Porque cuando si usted lo programa en 20, por ejemplo 20 grados, iniciamos el primer ciclo, resulta y acontece que los ventiladores por temperatura del ambiente de evaporador es muy probable que no te enciendan enseguida. Entonces resulta y acontece que por eso es mejor colocar la temperatura un poquito alta, bien, pero entonces ya depende mucho del equipo. Para este caso, para el ejemplo, puse 30. Sigamos con los parámetros. F51, el tiempo que el ventilador de evaporador va a guardar para apagar después de abierta la puerta de recinto. Este parámetro está aquí, lo puse en 180, siempre y cuando se configure una de las entradas D1 o digitales o D2 como sensor de puerta. En este caso le puse un valor, pero yo no tengo sensor de puerta. De 180 significa 3 minutos. Entonces, ¿qué significa? Que cuando usted abre una puerta, él va a esperar aproximadamente unos 3 minutos, y pasados esos 3 minutos simplemente los ventiladores se van a apagar. Entonces, por seguridad de no bombear aire caliente. En este caso no nos afecta porque no tenemos entrada, pero lo puse como un valor muy interesante a tener en cuenta. F60, modo operación de las entradas digitales. Aquí yo tengo digital D1, él tiene varias entradas, la D1 y la D2.
Como no la estoy utilizando, yo lo puse la opción 0 y la de 2 como opción 0 porque no la estoy utilizando. Pero sin embargo, recordemos que en un video anterior vimos y explicamos cada una de esas aplicaciones, no voy a entrar en detalle en este. En el F63 y el F64 lo puse en rojo porque realmente se operan cuando yo tengo alguna entrada, como tengo un sensor para determinar si la puerta está abierta o la puerta está cerrada. En este caso lo puse en rojo porque me parecieron interesantes, pero no nos van a afectar porque nuestra condición es que las entradas digitales están deshabilitadas. Pero cuando yo lo pongo como un sensor de puerta, o tengo un pulsador NO o NC, un final de carrera en la puerta, entonces el F63 es el tiempo de puerta abierta para apagar el compresor y ventilador, le puse como 10 minutos, y el F64 es el tiempo de puerta cerrada para apagar la bombilla, en caso de que tenga la D2 utilizada como una bombilla o sensor para encender las luminarias internas. Este equipo también se puede, ustedes pueden ver aquí en las entradas digitales, yo puedo colocar finales de carrera para puerta, para un control de iluminación interno, inclusive está para control de presóstatos. Entonces bastante avanzadito, y en otros videos vamos a ver cómo hace el control trabajando con presóstatos. Entonces este es un controlador bastante flexible con muchas situaciones que podemos utilizar. Bien, ahora vamos a los parámetros de programación de la receta básica para los compresores. Vemos aquí la tabla que trae la tarjeta, ¿cierto? Electrónica. Y aquí tenemos los compresores, en este caso un Embraco BGT8U proporcionado. Doy mis agradecimientos a la empresa Embraco de Brasil que nos proporcionó estos compresores para poder hacer las pruebas. Mis agradecimientos para ellos nuevamente. Entonces vamos a trabajar con un BGT8U aquí, y aquí tenemos los parámetros que yo debo tener en cuenta para hacer la programación. En este caso, las revoluciones mínimas del compresor que nos da el catálogo son 1800 RPM, ¿cierto? Estamos aquí un BGT, mírenlo acá. Las revoluciones máximas del compresor nos dan 3600 RPM, se obtiene del dato del compresor. Tenemos aquí las revoluciones nominales del compresor, las colocamos en 3000 RPM, datos del catálogo. La frecuencia mínima de operación en Hz es 60. Entonces nosotros aquí simplemente, vean aquí con 1800, estamos en esta tabla, la frecuencia mínima es 60. Acá, muy bien, hacemos la operación. Ahora vamos a calcular la frecuencia máxima de operación, en este caso es 120, porque tengo 3600, que vemos acá. Entonces aplicamos la fórmula 3600, 120, ya lo explicamos la vez pasada. Ahora vamos a tener en cuenta la frecuencia nominal, son 100 Hz. Vamos acá, la misma tabla, con base en las RPM que serían 3000. Tenemos la frecuencia de apagado del compresor en Hz. Entonces ya sabemos que la frecuencia de apagado, vemos aquí, va de 0 a 50, por esa razón la colocamos en 50. Y por último tenemos una frecuencia sugerida de arranque en Hz. Para mi concepto, con las pruebas que hemos hecho, sería un 70% de la frecuencia máxima. Entonces, ¿por qué? Porque si la colocamos muy baja, tuvimos ciertos inconvenientes en el arranque, comenzó a ciclar, y lo ideal es que tenga un valor que arranque con una frecuencia inferior pero no muy alta. Entonces les recomiendo que la mínima porcentaje, en este caso, sea un 70% de la frecuencia máxima o un 70% de los 120 Hz. Puedes colocarlo en 80%, no hay ningún problema, pero la mínima que les recomiendo es del 70%. Bien, con base en lo anterior vamos a seguir nuestra programación. Aquí vemos el F66, especifica el tipo de compresor. Vamos a utilizar un compresor BCC, por tanto nuestro parámetro es el 2. F67 es el tiempo mínimo que el compresor permanecerá encendido o en el intervalo entre el último arranque y la siguiente parada. Entonces sirve para evitar oscilaciones de tensión eléctrica. En este caso les sugiero que mínimo coloquen 2 minutos aquí, por eso corazón, como el parámetro está en segundos, colocamos 120 segundos. Entonces no lo coloquen con menos, y pueden colocarlo con un poquito de más, pero no lo coloquen con 15 segundos, 20 segundos. Las pruebas que hemos hecho con este equipo se sugiere que sea mínimo muy bajo, un minuto. En 2 minutos estamos bien. Ahora el F68 es el tiempo mínimo que el compresor permanecerá desconectado, y esto se utiliza para aliviar las presiones de descarga y que se aumente las presiones de succión, de manera que facilite el arranque. También recomiendo mínimo unos 2 minutos, pero este valor depende mucho, como ya le dije, del equipo, porque hay equipos que igualan presiones. Como estamos usando un capilar,
de forma muy rápida y otra un poquito más lento, dependiendo. Entonces depende mucho del equipo. Para este nuestro equipo que estamos operando son 120 segundos o 2 minutos. F69 tiene que ver con el tiempo del compresor encendido en caso de error del sensor de ambiente. Si este no falla, pues vamos a darle un tiempo de operación mínimo aquí de 120, aquí tenemos la unidad en minutos, o sea de 2 horas, y que me descanse en el F70 por unos 20 minutos. Entonces va a ciclar unos 120 minutos de operación y va a descansar 20 minutos en caso que tengamos problemas con los sensores que no nos permitan tener el control del equipo y nos dé tiempo para hacer las correcciones respectivas. Aquí el F71 determina la ganancia proporcional del algoritmo del control PID. Aquí tengo yo tres parámetros, los cuales el fabricante pues no explica mucho, y por esa razón lo dejamos en los mismos valores que el trap on default. En este caso el F71 el 2, el F72 tiene que ver con el 20 y tiene que ver mucho con la fórmula del algoritmo de programación. Entonces recomiendo dejar los mismos valores porque estaríamos fácilmente configurando o modificando lo que es el control interno que ya trae el equipo. Entonces vamos a dejarlo igual. Igual aquí el F73 determina el tiempo integral del algoritmo de control PID en segundos y viene con 0 por default, lo dejamos en 0. Aquí nosotros sí podemos variar este F74 y F75. ¿Por qué? Porque depende mucho del compresor. Entonces aquí me define la frecuencia mínima de trabajo de operación del compresor, para este caso, para el control automático. O sea que cuando el equipo está trabajando en modo automático, o sea que el controlador toma la orden, yo tengo que decirle que la frecuencia mínima de operación de este equipo es 60 Hz, de acuerdo a lo que ya determinamos en la tabla anteriormente vista. Y el F75 tiene que ver con el valor de la frecuencia máxima 120. En este caso hay algo bastante interesante porque traté de incrementarle a 130 Hz y simplemente el programa no me dejó porque ya tiene determinado cuál es el tipo de controlador y ya estos valores ya los tiene internos. Sin embargo, uno puede modificarlo a un valor superior y un valor inferior, pero no puedo pasarme de los límites. Entonces, una aclaración para que tengan en cuenta. En el F76 define la frecuencia máxima de operación del compresor. Vean que yo también puedo colocar una frecuencia menor, pero voy a trabajar a su frecuencia máxima. Y esta frecuencia se utiliza cuando es necesario enfriar rápidamente el ambiente controlado, entonces cuando tengo una temperatura muy alta. Entonces, esta razón le coloco el máximo valor aquí, 120, para que trate de enfriar lo más rápido posible. En el F77 define la frecuencia de salida que debe dar el controlador para informar que el compresor debe parar. Entonces, esa frecuencia ya vimos que es de 50 Hz. Entonces, cuando la tarjeta electrónica, el inverter, de 50 Hz, simplemente el compresor se apaga. Bien, F79 define la frecuencia del compresor variable si se detecta error en el sensor de temperatura de segundo. Y la idea es darle que trabaje a cierto valor de frecuencia, ¿cierto? Mientras uno hace la corrección del caso y no se apaga el compresor y deje de enfriar. Entonces, en este caso, si tenemos un problema con el sensor, yo le digo, no me vas a trabajar a los 120, sino a los 100, que es la frecuencia nominal, para verificar cuál es el inconveniente. Este parámetro también trabaja junto con el F69 y el F70. Bien. Ahora vamos con el F80. El F80 determina la frecuencia de partida suave del compresor. O sea, cuando él va a iniciar, yo le puedo colocar una frecuencia menor para que él arranque suave. Recuerden que yo le había dicho que era el 70%, mínimo del 70% de la frecuencia máxima, y por eso colocamos aquí que va a iniciarme con un valor de unos 90 Hz. Entonces, él va a tener esta velocidad fija durante algunos segundos, y esos segundos depende de lo que yo configure en el próximo parámetro, que es el F81, y pasamos al F81 enseguida. Y aquí lo programé en 15 segundos, o sea que cuando el equipo va a arrancar, me va a arrancar con una frecuencia de 90 Hz a unos 15 segundos. Después de ello va a tomar otro parámetro para seguir incrementando la frecuencia para que el compresor siga trabajando a una velocidad adecuada dependiendo de las condiciones del ambiente. Bien, seguimos con el F82 y es el tiempo en el cual el compresor permanecerá encendido después de alcanzar el set point o temperatura de cut out. Entonces aquí en este equipo tiene algo muy interesante. Si yo lo ajusto en 0, el compresor se apaga y llegará al set point, y si está ajustado en 9.99, el compresor simplemente permanecerá encendido. Entonces, si uno coloca cualquier valor, por ejemplo coloco 1, 2, 3 o 5, el compresor debería activarse o operar durante unos 5 minutos después de llegar al set point y debería apagarse. En este caso yo quiero que no siga operando, ¿cierto? Porque me va a bajar más las temperaturas de lo que yo programé en el set point y por tanto lo coloqué en 0.
El F83 significa, aquí me pregunta por el F88, disculpen, es el diferencial para que el set point para encendido de compresor por alta temperatura. Entonces define el valor el de alta temperatura en recinto para encender el compresor en su frecuencia máxima de operación. Al valor del set point se le suma el valor ajustado en este parámetro para obtener el valor de temperatura de encendido del compresor. O sea que aquí vemos que aquí set point más F88 y me va a dar el valor en el cual simplemente la tarjeta va a dar la orden para que el compresor opere a su máxima frecuencia. En este caso nosotros tenemos un set point de menos 10 y al yo agregar este valor de 30, entonces significa 30 menos 10 en este caso más 30 me va a dar una temperatura de 20 grados Celsius en recinto. O sea que en pocas palabras, si la temperatura del recinto en operación me llega por un valor igual a 20 o por encima de 20, simplemente la tarjeta inverter va a dar la orden para que el compresor opere a su máxima frecuencia para reducir lo más rápido posible la temperatura de recinto. Entonces este consiste ese F88. El F89 me va a configurar la modo de salida out del contacto auxiliar. Entonces en este caso 0 apagado, ¿cierto? 1 control de iluminación, 2 alarma, etcétera. En este caso lo configuré en 2 para que me dé una alarma que me encienda un bombillo, algo por el estilo. Muy bien. En el F96 tenemos el modo funcionamiento de las alarmas de temperatura ambiente S1 que tenemos acá. Entonces aquí tenemos varias opciones. 0 significa relativa. El valor del set point se le resta el valor programado en F97 para darme la alarma por baja temperatura, y el valor del set point se le suma el valor programado en F98 para la alarma por alta temperatura. Entonces esta es una suma relativa, considero que es un poquito complicada, entonces por esa razón obtuve la opción 1, que significa absoluta. ¿Qué significa? Que los valores programados aquí con esta opción 1 y los valores que voy a programar en F97 y en F98 son los valores del alarma por baja y por alta sin necesidad de hacer ningún cálculo. Entonces en este caso, por ejemplo, en F97, que significa cuál es la alarma para baja temperatura, como tuvimos la opción 1, coloqué menos 12, que significa que cuando la temperatura del recinto me llega por X razón a menos 12, se me va a activar la alarma directamente, inmediatamente, y no tengo que hacer ninguna resta. Bien, y en el F98 estamos hablando para el valor para alarma por, este caso, el diferencial para alarma por alta temperatura. Entonces lo coloqué en cuanto en 28, que significa que la temperatura del recinto por X y razón me llega a 28 e inmediatamente se me va a activar la alarma. Entonces mejor trabajar F96 opción absoluta y yo coloco los valores directos de las alarmas por baja temperatura y alta temperatura. En el F99 lo puse en rojo porque es un valor interesante, que es el tiempo en minutos que se deshabilita la alarma por puertas de recinto. Lo puse en rojo porque recordemos que en este equipo no tenemos un sensor que me determine puertas, esto de la puerta del recinto, pero si lo tiene que configurarlo aquí en este valor y por eso lo puse en rojo. En el F100 estamos hablando por el tiempo en minutos para inhibir la alarma durante algún tiempo debido a una eventual elevación de la temperatura del recinto, y esto es muy sano. ¿Por qué razón? El parámetro está en minutos, le puse 10, que significa que cuando comenzamos a operar, nosotros el recinto está caliente y si le damos 0 inmediatamente me va a activar la alarma por alta temperatura. Entonces este tiempo consiste en que darle un tiempito para que el equipo trabaje lo más rápido posible y baje la temperatura y no tengamos una alarma no justificada en este punto de vista porque el equipo está caliente. Entonces es mejor dejarle un tiempito, con caso de 5 o 10 minutos, para que el equipo baje la temperatura rápido y no se active esta alarma. En el F101 es el tiempo de la inhibición de la alarma en la energización. Entonces durante este tiempo la alarma permanece apagada, aguardando que el sistema entre en régimen de trabajo. Entonces por esta razón le colocamos mínimo minuto 1 aquí. En el F102 dice aquí es el tiempo máximo que se asigna para que el compresor alcance el set point programado. Entonces este tiempo está en horas. Entonces es una alarma para la cual en este caso nuestro equipo llega el set point de una manera en 2 horas ya llega. Sin embargo yo le puse 3 horas, que significa que si al cabo de 3 horas no hemos llegado a la temperatura de set point programada, simplemente mi equipo me va a activar una alarma porque me está diciendo que hay algún problema por el equipo porque no ha llegado a esa temperatura. Entonces también depende de la condición de trabajo del equipo. En el F103 este es un parámetro muy importante. Él trae un horómetro, el cual lo he visto en este tipo de controlador para indicarme cuándo debo hacer un mantenimiento. Entonces me parece muy interesante esta opción
¿ya? Entonces esta opción está en horas, aquí lo tenemos acá. En este caso le puse unas 5000 horas. Ya sabemos que a las 5000 horas se me va a activar esta alarma y yo voy a tener en cuenta que debo hacer un mantenimiento, como por ejemplo un cambio de aceite, revisión de filtros, etcétera, que me va a indicar el controlador. Me parece muy interesante este parámetro. En el F104, cuando el de hielo es finalizado por tiempo y no por temperatura, yo puedo ser avisado también por el controlador. Entonces en este caso, si lo coloco 0, no me avise. En este caso 1, le dije que me avisara, porque es muy interesante ver por qué el tiempo finalizó por tiempo. Entonces es muy interesante analizar la situación, porque lo ideal es que finalice por temperatura dada por el sensor S2. En el F107 permite habilitar y deshabilitar el zumbador o buzzer interno. Entonces me gusta que tenga señalización del buzzer. Por esa razón le coloqué opción 1. En el F136 dice indicación preferencial en el display. ¿Qué es lo que me va a mostrar en el display? 1, datos del sensor S1, 2, sensor S2 o 5, se pueden actuar. Colocamos la opción 1, que es el sensor de ambiente. El F137 tiene que ver con la indicación de temperatura trabada durante el deshielo. A mí no me gusta tener ese indicador trabado, y por esa razón le puse opción 0, que siempre va a indicarme la temperatura actual y real del recinto. Bien, a continuación vamos a ver estos parámetros, pasárselo al microcontrolador y vamos a ver cómo se comporta nuestro compresor y nuestro equipo. Bien, ya vamos a probar la programación. Como pueden ver, ya pasamos la programación aquí en TC970 Lock. Bien, tenemos todos los valores aquí en la pantalla. Bien, entonces ahora mismo está apagado, no está reconociendo. Entonces vamos a hacer el encendido del equipo. Aquí ya tenemos encendido el interruptor principal. Vamos a solenoide encendida, alimentación de tarjetas. Solamente nos falta encender el microcontrolador. Lo encendemos aquí. Muy bien. Ahora aquí nos vamos a volver. Correcto. Miren los datos de temperatura. Son compatibles con lo que tenemos acá. Tenemos ahora la frecuencia en 50 Hz, que es la frecuencia de apagado. Por esa razón el compresor no nos ha encendido. Tenemos un tiempo de espera de energización de 2 minutos. Les aconsejo que la hagan 2 minutos para esperar que las presiones se hagan un equilibrio, ¿no? Entonces ya aquí podemos ver las presiones en equilibrio. Miren, descarga y succión. Entonces lo único que nos espera ahora es esperar. Vamos a ver que ya el equipo encienda. Vamos a darle el tiempo de espera reglamentario para eso, para que ustedes observen cómo inicia a trabajar este equipo. Entonces vamos a darle su tiempito de espera. Bien, vemos aquí se activó el fan. Vamos a ver el controlador. Aquí el controlador nos dice que se activó el fan y el compresor 20.6. Deberíamos tener aquí activado el COM. Es una buena pregunta para el fabricante. ¿Por qué razón no se está activando acá la salida COM? Debería estar activada. Vean la frecuencia. Comenzamos 98, estamos 120 Hz. Correcto. Vamos a ver cómo está todo el equipo aquí. Vean las presiones. Ya comenzó a trabajar. Vean, estamos bajando aquí la presión de descarga y tenemos la potencia. Bien. Entonces ya prácticamente el equipo comenzó a trabajar, acaba de arrancar. Muy bien. Ahora vamos a esperar que el equipo trabaje para que veamos su desempeño durante el proceso. Pero ahora mismo vemos aquí la temperatura comenzó a bajar. Bueno, habíamos puesto a operar, vean cómo comienza a bajar rapidito. Y tenemos aquí unos 120 Hz de salida. Me sigue causando bastante curiosidad por qué no está activado aquí este COM. Bien, igualmente he actualizado el CTRAP en 1.710, correcto, y vean aquí la salida de todas maneras vamos aquí a verificar la frecuencia. La frecuencia es presionando la tecla hacia arriba y vamos a ir buscando aquí la opción de U. Vamos a verla aquí, esta, con lo cual vamos a obtener aquí con set la frecuencia. Vean, 120 Hz, correcto, que es compatible con lo que tenemos acá. Bien, entonces vamos a esperar que trabaje. Tiene un set point de unos menos 10 grados. Vamos a verlo aquí, el set point. Veanlo aquí de menos 10 grados.
al llegar a esta temperatura, simplemente el compresor debe mandar aquí la frecuencia 50 Hz para apagarse. Entonces vamos a esperar un tiempo prudencial para ver esta temperatura. Bueno, ya aquí estamos a punto de llegar a menos 10 grados Celsius. Iremos a ver, vean que ya aquí la frecuencia comienza a bajar un poquito y debe apagarlo con una frecuencia de 50 Hz. Entonces vamos a ver, esperemos que llegue a ese punto y vamos a ver cómo se comporta la frecuencia. Bueno, ya aquí llegamos, vean, a menos 10. Tenemos la frecuencia del compresor variable de 50 Hz y eso lo apaga. Ahora vamos a esperar que vuelva a encender con base en el diferencial. Entonces vamos a esperar, recuerden que el diferencial lo colocamos de 6, deberíamos volver a encender en unos menos 4 grados Celsius. Entonces vamos a esperar ese tiempo cuando tengamos esa temperatura. Bien, como vemos aquí ya estamos en menos 4.7. Vean que todavía la frecuencia que está enviando el micro 50 Hz para compresor apagado. Ya en los menos 4 deberíamos comenzar nuevamente la activación del compresor. Veamos aquí, vean el micro, datos del micro y los datos acá del C-Trap parece que tienen un tiempito de actualización como de 2 o 3 segundos para que se actualice la información. Muy bien, vamos a esperar entonces a que lleguemos a la temperatura de menos 4 grados Celsius. Bien, ya estamos por menos 4.2 grados Celsius. Vemos aquí que todavía tenemos la frecuencia en 50 Hz de apagado. Tenemos menos 4.1 y ya en cualquier momento va a arrancar el compresor. Entonces vamos a esperar que arranque aquí. Ahí arrancó. Muy bien, menos 4. Veamos aquí, ahora vean la frecuencia con la que iniciamos, 90 Hz. Muy bien, la que programamos. Va a ir aumentando de a poquito. Ahora vamos a ver. Vean que la temperatura va bajando aquí de recinto. Es muy importante tener esos valores pendientes. ¿Por qué? Porque al inicio de este tipo de compresor voy a tener unas frecuencias bajas y vamos a tener unas presiones relativamente altas. Entonces vamos acá al equipo para que veamos. Vean aquí, en este caso, la presión estamos en unos 55, vamos bajando. Vean la potencia del compresor, 168, porque ya vean, estamos con una frecuencia de 71 Hz. Ahí va subiendo de a poquito y a medida que va subiendo se va estabilizando las presiones. Vean que va subiendo aquí de a poquito y vamos a ir viendo cómo van bajando aquí las presiones de succión y se van estabilizando las descargas. Muy bien, vemos aquí ahora que la temperatura del recinto, vean aquí ya comenzó a bajar, vean aquí ya comenzamos a bajar, ya el equipo comenzó a trabajar. Veamos aquí que vamos subiendo nuestra frecuencia lentamente, vean 85, vamos a irla subiendo lentamente. Veanlo acá, cómo se está comportando nuestro equipo con variación de frecuencia. Muy bien, entonces estamos en menos 1.4 grados Celsius cada recinto, observenlo, y tenemos ya casi unos 90 Hz, correcto. Muy bien, entonces el equipo arrancó perfecto según la programación que nosotros tenemos. Veamos la presión de succión, ya está por debajo de 40. La presión de descarga un poco mayor de 175. La potencia ya va incrementándose. Veanlo aquí, cómo se incrementa la potencia de consumo del compresor a medida que se va aumentando la frecuencia del equipo, ¿no? Vea que ya estamos en 90 Hz. Correcto. Entonces vamos a darle un tiempito para que el equipo se estabilice y vamos a ver cuando ya queda con su frecuencia de trabajo. Bueno, veamos, ya vamos por 105 Hz. Vean aquí, la temperatura del recinto sigue bajando, menos 2.8. Vamos a ver, vean cómo va aumentando paulatinamente la frecuencia del compresor. Veanlo aquí, 107, veanlo ya. Vamos a ver nuestra potencia ahora de consumo, 275 vatios. Vean la presión de succión, vamos como unos 31 psi. Nuestra presión de descarga ya estamos en los 180, algo pasados. Muy bien, vean cómo va aumentando paulatinamente. Ya vamos por 110 Hz. Veanlo acá, perfecto, 111 Hz. Va a llegar un momento que vamos a llegar a los 120 Hz. Bien, vamos a hacer el análisis cuando llegue a los 120 Hz. Bien, ya estamos en los 119 Hz. Ya prácticamente vamos a llegar a los 120 Hz. Tenemos temperatura de menos 4.1. Vean que llegamos a los 120 Hz. Máxima RPM del compresor.
Muy bien, la temperatura del cinto sigue bajando. Muy bien, vamos a observar aquí, vean la potencia ahora del compresor, 300 vatios, estamos a plena frecuencia. Vemos aquí la presión de succión, estamos en unos 26 a 27 psi aproximadamente, véanlo. Y tenemos aquí unos en descarga, unos 180 pasados, miremoslo allí, sin problema. Y el equipo, mirilla llena, y el equipo ya comenzó a trabajar. Entonces vean cómo se estabilizaron ya las frecuencias que están aquí. Ya hay que dejarlo que opere. Entonces esta es la manera como opera este compresor. Como ya les dije, hay que verificar, en este caso vean que tenemos aquí el ventilador, el LED y el LED compresor activado, que deberían reflejarse acá en el C-Trap. Entonces hay que preguntar al fabricante los motivos por los cuales esto está pasando. Además de eso, verificar que actualice bien los datos de frecuencia. Correcto. Bueno, les agradezco mucho su atención a este video y ya sobre la programación de este equipo. Recuerden que este sistema que tenemos aquí nosotros es una descongelación ciclo fuera, y por eso solamente están los parámetros para ciclo fuera. Pero ya en un video anterior explicamos cuáles son los parámetros para gas caliente y para resistencias. Muy bien, muchas gracias por la atención a este video y nos vemos en uno próximo. Muchas gracias y nos vemos en otro video.